Muy buenos días, estimados estudiantes, nuevamente ingresándonos por este medio en el curso de Geografía. Ahora con el tema sobre la Tierra y sus movimientos. La tarea pasada fue sobre las fases de la Luna, que la mayoría creo que ya enviaron, ¿no? Ahora, para hoy día, viernes 26 de junio, nuestro tema o nuestra exposición es la Tierra y sus movimientos, como podemos observar en esta imagen, ¿no? Muy bien, entonces ahora pasamos a hablar acerca de la Tierra. Muy bien, la Tierra. Dice que la Tierra es el único planeta conocido que alberga vida y se ubica pues en el tercer lugar en cuanto a la distancia del Sol y dentro del sistema planetario solar, ¿no? El cual se localiza dentro de la Vía Láctea en uno de los brazos llamado Orión. Acá está la Vía Láctea. En uno de los brazos de la Vía Láctea está pues ubicado nuestro planeta Tierra. ¿Cuáles son las características de la Tierra? ¿Por qué se caracteriza? Dice que planeta Tierra, aquí está, como podemos señalar. A ver, con esto. A ver, aquí está planeta Tierra. Dice quinto en tamaño dentro del sistema planetario solar, de acuerdo al tamaño, ¿no? De acuerdo al tamaño. Tercero desde el Sol, ¿no? Tercero desde el Sol. Primero está Mercurio, segundo está Venus y tercero, planeta Tierra. Se muestra de color azul, ¿no? Se muestra de color azul. Posee un solo satélite llamado Selene o Luna. Ahí está su satélite. El gas más abundante es el nitrógeno, ¿no? Nitrógeno, oxígeno, etc. Es el más denso del sistema planetario solar. El SPS significa Sistema Planetario Solar. Muy bien, esas son las características acerca de la Tierra. La ubicación de la Tierra. Bien, acá está nuestro planeta Tierra, este es el Sol. Muy bien, entonces, la Tierra es la Tierra es uno de los planetas que forma parte del sistema planetario solar y que a su vez pertenece a la galaxia de la Vía Láctea. Sabemos que está en uno de los brazos de la Vía Láctea llamado Orión, ¿no? Muy bien, entonces, la Tierra es uno de los planetas interiores y ocupa pues el tercer lugar dentro del sistema planetario solar y es el quinto por su tamaño y su único satélite lo constituye, como le hemos mencionado, la Luna, ¿no? Entonces pasamos, ahí está, por ejemplo, este planeta Tierra. Muy bien. Forma de la Tierra. ¿Cómo es la forma de la Tierra? Muy bien, dice que presenta una forma esferogeoidal. Esa es la forma perfecta. Acá está, esferogeoidal. Está, por ejemplo, ligeramente acá achatado hacia los polos. Estos son los polos norte y el polo sur, ¿no? Muy bien, el polo norte y el polo sur. Y, por ejemplo, también está ensanchado en el ecuador terrestre. Ensanchado en el ecuador terrestre. La circunferencia de la Tierra en el ecuador es de 67 kilómetros, mayor que la circunferencia polar. Entonces, por lo tanto, vamos a poner las dimensiones. Esta es la línea ecuatorial, el ecuador terrestre, que tiene la línea ecuatorial, por ejemplo, un diámetro, ¿no? ¿De cuánto? Su diámetro ecuatorial de la Tierra, de acuerdo a su dimensión, es de 12,75 kilómetros.
¿ya? 12,756 kilómetros. Y lo que es, por ejemplo, de acuerdo al diámetro polar, la Tierra tiene un diámetro polar de 12.714 kilómetros, o sea, 12,714 kilómetros. Es menor, es mayor en la parte ecuatorial y menor en la parte polar. Este es el polo norte y este es el polo sur. Bien, entonces, ensanchada en la parte ecuatorial y achatada en los polos. ¿Cuáles son las causas de la forma de la Tierra? ¿O cuáles son los factores que determinan la forma de la Tierra? Primero es la gravedad terrestre. Segundo es el movimiento de rotación. Tercero, la plasticidad, ¿no? La plasticidad de los materiales de la geósfera, o sea, de la corteza de la Tierra. La plasticidad es la flexibilidad. Y finalmente también están las fuerzas endógenas y las fuerzas exógenas. ¿Ya? Son los movimientos endógenos y los movimientos exógenos que van a formar prácticamente la parte endógena, cómo va formando las montañas, las cordilleras, ¿no? A través de estos movimientos epirogénicos, orogénicos. Y exógenas son los movimientos en la parte externa de la Tierra, ¿no? Los rayos solares, por ejemplo, las erosiones, las sedimentaciones, etc. ¿Bien? Entonces, esos serán pues los factores que van a determinar la forma de la Tierra. ¿Cuáles son las principales formas? Muy bien. Una de las principales formas tenemos elipsoide en revolución. O sea, la formación ideal para asignar a la Tierra sería pues esferoidal. Entonces hablamos, ¿qué es un elipsoide en revolución? Un elipsoide en revolución dice que fue propuesta por Isaac Newton al determinar que la rotación produciría fuerzas centrífuga y la fuerza centrípeta, ¿no? Centrípeta, que deformaría la Tierra. Eso es lo que dice, acá está, ¿no? Polo norte, polo sur, ¿no? El ecuador terrestre y acá el famoso elipsoide. Muy bien. Acá está también, podemos observar. Geoide. Muy bien, acá está la forma de la Tierra geoide, ¿no? Es la forma convencional que determina un límite medio entre elevaciones. Estas elevaciones son las montañas y las depresiones, ¿no? Las depresiones, por acá podemos observar, las depresiones son las fosas o simplemente llamado como tipo lagos, ¿no? Lagos, referidas por una línea de proyección del nivel marino que pasa por debajo de los continentes. Entonces, esto sería, ¿no? Forma geoide. Tiene como unos cachitos acá, esas son las montañas, y lo que se van hundiendo son las depresiones donde que se van formando lagos, lagunas, etc. Muy bien, prueba de su forma. La prueba de su forma, o las pruebas de su forma de la Tierra, tenemos la forma de los demás, ¿no? Forma de los demás astros, como podemos observar aquí, sombra terrestre sobre la Luna, las imágenes espaciales, y así sucesivamente. ¿Espaciales de qué? De nuestro planeta. O sea, cuando hablamos sombra terrestre sobre la Luna, durante un eclipse lunar, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles serían las consecuencias de la Tierra? Bien, las consecuencias de la Tierra va a ser, como por ejemplo, la desigual caída de los rayos solares. Acá como por ejemplo, ¿no? La desigualdad. La generación de las zonas térmicas, ¿no? Acá por ejemplo, diferentes tipos de clima en el Polo Norte.
Son zonas frías, templadas, cálidas en la parte ecuatorial, zonas templadas, frías y así. Desigual peso de los cuerpos según su ubicación, ¿no? Tiene, por ejemplo, mayor peso en el polo norte y menor peso en la línea ecuatorial. Forma como, ¿no? La forma como aparece o desaparecen los barcos, ¿no? La forma como va apareciendo o desapareciendo los barcos al alejarse o acercarse sobre, ¿no? Un observador, ¿no? Y finalmente, el no poder observar a otras personas en los extremos terrestres. Bien, eso serían las consecuencias sobre la Tierra. Movimientos de la Tierra. Los movimientos más importantes de la Tierra son el movimiento de rotación y el movimiento de traslación. Entonces, por lo tanto, en el movimiento de rotación, dice que se realiza sobre su propio eje, su dirección, acá podemos observar, su dirección es de oeste a este, su velocidad, ¿no? Su velocidad desde 28 kilómetros por minuto y el tiempo que dura aproximadamente es 23 horas con 56 minutos y 4 segundos. Como por ejemplo podemos observar aquí, ¿no? Ahí está. Bien, entonces acá la Tierra gira como un trompo, ahí está, muy bien su propio eje, polo norte, polo sur. Tarda, o sea, tarda en dar la vuelta, ¿no? Completa 24 horas o un día en completar una rotación. Esto es acerca del movimiento de rotación de la Tierra. ¿Cuáles son las consecuencias del movimiento de rotación? Muy bien, tenemos, ¿no? Primero, la sucesión de los días y las noches, como podemos observar acá, ¿no? Noche, acá, de día. En esta parte, ¿no? También noche, aparece acá noche y aparece día aquí. Entonces, la inclinación del eje terrestre, ¿no? Entonces, ¿qué será la sucesión de los días y las noches? Dice que en todo, acá por ejemplo, en todo movimiento, la mitad de la Tierra es iluminada, como podemos observar acá, iluminada por el Sol, y la otra mitad permanece bajo la sombra, ¿no? Del Sol, que es la que se le denomina la umbra. El hemisferio, o sea, el hemisferio iluminado está de día y el opuesto está de noche. Si la Tierra fuera inmóvil, un hemisferio siempre permanecería de día y el otro pues siempre permanecería de noche, nunca cambiaría, ¿no? La alteración, ¿no? La alternancia del día y la noche tiene manifestaciones importantes en la vida orgánica de las personas, ¿no? Entonces, eso sería pues acerca de la sucesión de los días y las noches. Bien, entonces pasamos a otra consecuencia. La otra consecuencia es el achatamiento polar y el ensanchamiento ecuatorial, o sea, la forma achatada de la Tierra. Entonces, el abultamiento de la Tierra en el Ecuador y su achatamiento por los polos, ¿no? Es una consecuencia de la fuerza centrífuga desarrollada por la Tierra en su rotación, ¿no? Entonces, eso es acerca de qué, del achatamiento polar y ensanchamiento ecuatorial, en esta parte, ¿no? Acá podemos observar que es achatamiento, ¿no? Y en esta parte se va ensanchando, entonces este es el más largo y esto es corto. Aquí, por ejemplo, achatamiento en los polos y ensanchamiento en el ecuador terrestre. Otra consecuencia serían los puntos cardinales o la orientación. Entonces, ¿qué son los puntos cardinales? ¿No? Si la Tierra fuera una esfera inmóvil, no podríamos determinar los puntos cardinales,
¿no? Como por ejemplo el norte, sur, este, oeste. ¿Qué hacen? O sea, por ejemplo, los puntos cardinales hacen posible, ¿qué cosa? La orientación. El norte y el sur existen porque son los extremos, ¿no? Son los extremos del eje terrestre en torno al cual va girando la Tierra, ¿no? Estos son los extremos, muy bien. Entonces, estos serían los puntos cardinales, como podemos observar aquí. El movimiento aparente de los astros, ¿verdad? El movimiento, acá podemos observar el movimiento aparente de los astros. Ya vivimos que en el movimiento de los astros, en todo, en todo, a la Tierra no existe realmente, sino que su apariencia se origina en el movimiento de rotación de nuestro planeta. O sea que nosotros no lo sentimos, porque el movimiento es constante de la Tierra, ¿no? Acá como podemos observar. La desviación de los cuerpos, ¿no? En su caída desde grandes alturas. Muy bien, entonces acá, por ejemplo, dice, la rotación terrestre, la rotación, acá está, la rotación terrestre hace que los cuerpos al caer desde grandes alturas se desvíen. La desviación de los cuerpos al caer desde grandes alturas hacia el este, ¿no? Hacia el este, es debido a la dirección de la rotación, que es de oeste a este. ¿Bien? Entonces, eso sería acerca de la desviación de los cuerpos en su caída desde las grandes alturas. El efecto de Coriolis. El efecto de Coriolis, o sea, es denominado efecto de Coriolis, o sea, tiene relación con el movimiento libre de un cuerpo que se mueve en la superficie terrestre, que presenta tendencia a desviarse hacia la derecha de su trayectoria, como podemos observar acá. Por ejemplo, el recorrido del efecto Coriolis es de color, acá, fosforescente, mira, y sin el recorrido del efecto Coriolis, ese sería así, ¿no? Muy bien, uno va para este lado, etcétera, ¿no? Ese es el efecto de Coriolis, que va generando, ¿qué cosa? O sea, entre este efecto tiene influencia sobre los vientos, ¿no? Va a tener el efecto sobre los vientos y las corrientes marinas, a dónde se van dirigiendo. Bien. La última consecuencia sería la activación del campo magnético terrestre, como podemos observar como corazoncitos acá, mira. El movimiento de rotación de la Tierra permite la producción de un campo magnético general y potente, ya que en las masas internas también se van moviendo, pero a diferentes velocidades. Un porción fluida, o sea, el del núcleo líquido, van circulando sobre un núcleo sólido, ¿no? Como por ejemplo metálico, etc. Se produciendo fricciones, ¿no? Acá va friccionando, produciendo fricciones y por ello electricidad, generándose un importante campo magnético que protege pues a la Tierra del viento solar. Por ejemplo, acá observamos, este es el eje, ¿no? El eje, muy bien, el eje polar o magnético, como podemos observar. El campo electromagnético de la Tierra se activa por efecto rotacional, ¿no? De acuerdo que va girando. Bien, entonces, esas serían las consecuencias acerca del movimiento de rotación de la Tierra. Ahora pasamos al movimiento de traslación. Dice, realiza alrededor del Sol, como podemos observar acá, mira, ¿no? Este es el solcito, al movimiento del Sol. Su sentido es antihorario, su órbita es elíptica, su velocidad es de 365 días,
distancia, ¿no? Podemos, por ejemplo, acá ver afelio, es más lejitos, perihelio es más cerquita, ¿no? Entonces, su inclinación del eje terrestre es de 23 grados y 27 minutos. Muy bien, entonces pasamos ahora a hablar acerca de qué consecuencias en el movimiento de traslación. ¿Cuáles son las consecuencias en el movimiento de traslación? Entonces, primeramente, primera consecuencia son las estaciones, como podemos observar aquí, las estaciones del año. Entonces, ¿qué son las estaciones del año? Son los diferentes, acá podemos ver, son las diferentes posiciones, ¿no? Posiciones de la Tierra en el transcurso del año, en relación del Sol. ¿Cuáles serán sus causas? Sus causas va a ser, para las estaciones, el movimiento de traslación, la inclinación del eje terrestre y la forma de la Tierra. Entonces, ¿cuáles son las causas de las estaciones? Son tres causas, ¿no? El movimiento de traslación, la inclinación del eje terrestre y la forma de la Tierra. También tiene clases, tiene dos clases. Por ejemplo, los extremos son verano, invierno. Y los intermedios, o sea, los intermedios va a ser otoño y primavera, ¿no? Otoño y primavera. Muy bien, entonces, por ejemplo, acá vamos a observar, mira, ¿ven? Cuando, por ejemplo, la Tierra está en primavera en el polo norte, o sea, por ejemplo, en el hemisferio norte están en primavera y en el hemisferio sur están en otoño. Aquí, por ejemplo, ahora mismo, ¿no? Nosotros estamos en invierno porque estamos en el hemisferio sur y hemisferio norte está en verano. Y así sucesivamente. Muy bien, los movimientos astronómicos están dentro de las estaciones, los solsticios y los equinoccios. Entonces vamos a ver acá están los solsticios, ¿no? De extremos a extremos son los solsticios y los intermedios son los equinoccios. Entonces, ¿qué son los solsticios? Acá dice los solsticios, ¿no? Los solsticios son verano, acá está, verano, invierno. Se denomina, por ejemplo, se denomina así cuando los rayos, ¿no? Cuando los rayos solares caen perpendicularmente a uno de los trópicos, ¿no? A uno de los trópicos. Puede ser el trópico de Cáncer o el trópico de Capricornio, a uno de los trópicos. Acá está el trópico de Cáncer y acá está el trópico de Capricornio. Entonces, a uno de los trópicos. El día tiene diferente duración que la noche. ¿Cuándo empieza? Por ejemplo, acá, el 21 de junio, solsticio de verano. El 21 de junio, por ejemplo, el 21 de junio, es solsticio de verano en el hemisferio norte. Y en el hemisferio sur es solsticio de invierno. O sea, nosotros estamos en invierno. En esta parte, por ejemplo, el 22 de diciembre es solsticio de, por ejemplo, en la parte de acá, en esta parte, el 21, por ejemplo, el 22 de diciembre es para ellos el solsticio de invierno y para nosotros va a ser por el hemisferio, no, por ejemplo, en el hemisferio sur va a ser solsticio de verano. Y así, se van cambiando. Los equinoccios. ¿Qué son los equinoccios? Son otoños y primavera, o sea, el otoño y primavera. Se denomina así cuando los rayos solares caen perpendicularmente a la línea ecuatorial, ¿no? A la línea ecuatorial
el día tiene igual duración que la noche. El 23 de septiembre, equinoccio de otoño en el hemisferio norte y equinoccio de primavera en el hemisferio sur. Y el 21 de marzo, equinoccio de primavera en el hemisferio norte, ¿no? Hemisferio norte, y otoño, o sea, equinoccio de otoño en el hemisferio sur. Así son lo que es los movimientos astronómicos. Muy bien, ahora pasamos a otra consecuencia del movimiento de traslación. Por ejemplo, dice, cambio aparente del tamaño del Sol en el transcurso del año, ¿no? O sea, cambio aparente. Al encontrarse la Tierra más cerca del Sol, se le denomina perihelio. Esta estrella parece tener mayores dimensiones cuando la Tierra se aleja, o sea, cuando la Tierra se aleja, afelio, es el disco solar, parece ser menor, ¿no? Entonces, cambio aparente del tamaño del Sol en el transcurso del año. Muy bien, cambio de bóveda celeste en el curso del año. O sea, cambio de bóveda celeste en el curso del año. Gracias al movimiento de traslación de la Tierra, a lo largo de los meses se pueden observar diferentes constelaciones, como por ejemplo las constelaciones zodiacales, ¿no? La otra sería las zonas, por ejemplo, las zonas térmicas, como por ejemplo podemos observar acá. En las zonas térmicas estamos viendo los diferentes tipos de clima. En las zonas térmicas están determinadas por la traslación de la Tierra, la inclinación del eje terrestre y la forma de nuestro planeta. La temperatura es más elevada en el ecuador, ¿no?, terrestre, pero disminuye a medida que nos acercamos a los polos, ¿no? Por eso podemos observar en diferentes lugares, por ejemplo, acá en el polo norte la zona es más fría. En cambio, en el círculo polar ártico la zona es más fría. En el trópico de Cáncer las zonas son más templadas. En la línea ecuatorial son más cálidas. En el trópico de Capricornio, zonas son más templadas y en el círculo polar antártico son más frías. Esas son las zonas térmicas de la Tierra. Prácticamente hablar de qué, de los diferentes tipos de clima. Muy bien. A ver, estimados estudiantes, su tarea van a ser de ustedes acerca de las estaciones del año. ¿Cuáles son las estaciones del año? Ustedes me van a hablar acerca de primavera, verano, otoño, invierno, etc. Me van a explicar de cada uno de cada uno de ellos, de las estaciones. Entonces, ¿a dónde van a enviarme? Ya saben, el correo de siempre. Entonces, estimados estudiantes, conmigo será pues hasta la próxima clase. Ah, me olvidaba, chicos. La tarea tiene un plazo de 1 semana. Si hoy día estamos 26, a más tardar, las tareas deben llegar al otro viernes, ¿ya? Pasando del día viernes, ya la nota es menos. Puede ser 12, 13, dependiendo. Siempre, por favor, colocar una imagen, ¿ya? Las estaciones, si van a ser de verano, ¿no?, alguna imagen de verano. Si van a ser de invierno, y así. Es colocar bonito, adornar sus cuadernos. Muy bien, entonces, terminó nuestra clase. Cuídense, chicos. Bendiciones.